Yo soy Raúl Saldívar y este es El Mundo en Perspectiva. En esta ocasión vamos a hablar de un hombre extraordinario, fuera de serie. Y este es nada menos y nada más que el apóstol San Pablo. Un hombre que hizo historia, un hombre que nos ha dejado un legado increíble. Este programa promete mucho y además usted va a ser desafiado, va a ser motivado y va a ser inspirado mientras nosotros hablamos de este extraordinario personaje, el apóstol Pablo. Qué bueno que usted está con nosotros. Este es El Mundo en Perspectiva. El día de hoy vamos a hablar del liderazgo al estilo Pablo. Y para desarrollar el programa está Alberto Guerrero desde Lima, Perú. Alberto, un gusto tenerte aquí. Es siempre un privilegio de parte mía estar contigo en estos programas del Mundo en Perspectiva. Entonces, Alberto, peruano, radicado en la ciudad de Chicago hace tantísimos años, ¿no es cierto? Exacto. Pero todavía come ceviche, ¿no? Claro. Lomo saltado, papa a la huancaína, todos esos lindos platillos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y llevas ahí en el corazón al Perú, sin duda, ¿no? Exactamente. Especialmente mi esposa ya se ha acostumbrado. Ella nació en Chicago, padres puertorriqueños, y nos hace unos alimentos muy ricos para mantener a Perú cerca del corazón y del estómago. Ah, bueno, eso está bien, interesantísimo. Vamos a hablar del liderazgo al estilo Pablo. Pablo es un paradigma, un modelo de líder, y este es un hombre... Alberto, yo voy a decirte algo aquí entre nos. Yo tengo problemas cuando la gente pone a Cristo como un modelo, como referencia, porque Cristo es Dios y yo soy hombre. Claro. Él es Dios y yo soy un pecador. Pero cuando hablo de Pablo, entonces yo no tengo ningún problema, porque Pablo es un hombre igual que tú y que yo, y el tipo sí nació en pecado. En Exacto. Pecado fuimos concebidos. Entonces, como que yo sí tengo libertad de poner a Pablo como modelo. ¿Qué te parece si hablamos de Pablo hoy? Me parece una idea formidable, Raúl, porque Pablo identifica a muchos de nosotros que no hemos nacido en una cuna de oro, que no hemos tenido una vida perfecta, que crecimos en la iglesia cantando coritos, aplaudiendo, sirviendo a Dios en santidad toda la vida. Pablo no tiene un trasfondo de esa índole. Yo creo que yo me identifico mucho con el liderazgo de Pablo, porque vemos un hombre que vivía una vida errada, una vida haciendo situaciones la cual todavía él mismo se juzgaba por la misma, y luego vemos un hombre cambiado que Dios puede utilizar para edificar su reino. Lo primero que yo observo en Pablo es que este hombre tenía, Dios lo llamó, dice, desde el vientre de su madre, Gálatas capítulo 1. Sin embargo, él no supo que Dios lo había llamado. Exacto. Y lo que yo quiero marcar sobre la vida de Pablo es que todo lo que él hizo en ignorancia y toda su educación y toda su vida cumplía a un plan que Dios tenía trazado antes de que él naciera para que pudiera hacer lo que iba a hacer. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que eso lo sabía Dios, pero no lo sabía Pablo. Exacto. Y ese es el error que muchos de nosotros cometemos, al no saber el plan de Dios en su capacidad, y cometemos errores. Por eso yo me identifico con él, porque yo también fui llamado, yo también fui identificado. Me acuerdo cuando era un niño de 4 años, y me acuerdo vivamente, tuve una visión con Jesús, tuve un sueño. Estaba llorando, y Jesús apareció en mi sueño y me preguntó, ¿por qué lloras? Digo, mi madre no está aquí, se había ido a un viaje. Y me dijo, no llores más. Y el resto del mes estuve tranquilo, contento con mi abuelita, según lo que me cuentan. Pero me acuerdo el sueño. Pero a pasar del tiempo, no viví una vida verdaderamente al llamado que yo tenía, hasta que luego, años después, pude identificar quién era en Cristo Jesús. Y por eso yo me identifico con Pablo. Porque aunque él no sabía por un tiempo en su ignorancia, Raúl, él pudo continuar en su momento adecuado, conocer al Cristo al cual él perseguía. Pero lo interesante de todo esto es que al final no importaba que él supiera o no, Dios sí sabía perfectamente para qué había nacido el apóstol Pablo y lo estaba preparando aun cuando él no sabía. Exacto. Y en este momento hay gente que está viviendo en ignorancia, que está haciendo cosas pésimas, malas, que no sabe que Dios tiene un plan y Dios lo tiene. Exactamente. Y en el momento menos preciso, en el momento que ellos menos imaginen, Dios se va a revelar a ellos y entonces es cuando les va a dar un buen jalón de orejas. Un cuento, una historia bien rápida, una pequeña autobiografía. Yo comencé a predicar a los 16 años. Me convertí a Jesús y rápidamente el Señor me llamó. Comencé a ir al seminario bíblico. En 3 años me gradué del seminario bíblico. Pero después que me tocó ir a la universidad, fue como que me abrieron los ojos a cosas que yo no había visto y me descarrié. Estuve 3 años descarriado, Raúl. Yo me sentía que ya Dios no me quería, Dios nunca me iba a usar,
¿Para qué regresar a la iglesia? Había cometido el error, había sido un predicador, había sido presidente de los jóvenes, había estado encargado de los diáconos, ¿con qué cara yo regreso a la iglesia? Y más, ¿qué Dios va a querer conmigo después de todo lo que había hecho malgastando mi juventud? Y en mi mente estaba esa idea. Sin embargo, la gracia me enseñó diferente y años después Dios me pudo mostrar que no solamente me había perdonado, sino que el llamado había sido irrevocable. Extraordinario, maravilloso. El día que Dios se le revela a Pablo, ese día Pablo entonces se da cuenta de la palabra del Señor. Pero me llama la atención en Pablo, y estamos hablando de liderazgo al estilo Pablo. Exacto. Una de las cosas que yo veo es que este es un liderazgo que no es a la zumba marumba. No. Cuando Pablo acepta a Cristo, entre ese lapso de que él acepta a Cristo, al momento en que Bernabé llega a traerlo a Tarso, ¿ok?, hay alrededor de 14 años. De es acuerdo. decir, antes de que este tipo saliera a hacer el trabajo que hizo, estuvo 14 años en el anonimato. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que el tipo no estuvo meciéndose en una hamaca. Creo que el tipo estuvo preparándose. Hablemos de esa parte del ministerio. Obviamente, muchas personas quieren rápidamente tener un micrófono en la mano, porque ven al pastor, ven la fama que tienen, ven el respeto que le tienen, pero no quieren pagar el precio de la preparación, Raúl. Hace poco yo estaba contando la historia a alguien, ¿verdad? Que me decía, el doctor Raúl, programa de televisión, autor de libros. Le digo, pero tú no sabes la historia que él nos contó. De cuántas veces tuvo que viajar por las montañas, dormir con pulgas, despertarse lleno de sangre, comiendo, siendo un abogado, pudiendo tener un buen trabajo. Le digo, él cambió todo eso, le digo, sacrificó, le digo, y nosotros tenemos que pasar por el proceso de la preparación. Y alguien me preguntó, pastor, ¿cuánto tiempo toma llegar a un nivel de fama? Le digo, el tiempo no lo determina Dios, es qué rápido aprendes tú la lección. Claro, ahora, notemos algo. Porque rápidamente, si tú eres un trasfondo conservador, educador, rápidamente vas a pensar, tienes que ir al seminario bíblico, tienes que sacar tu maestría, tienes que sacar tu doctorado. Es todo importante. Ya Pablo traía toda esa educación. Ya la tenía. Ya Pablo tenía la intelectualidad. Cuando escribe una de sus epístolas, dice, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, con palabras, perdona que lo ponga a versión de Alberto Guerrero, palabras teológicas, dimensiones, verdades tridimensionales. No, dije, yo vine a ustedes con demostración de poder. Yo creo que en el entrenamiento de Pablo, más de conocer doctrinas bíblicas, fue el área espiritual. Yo creo que ahí el Señor nos enseña un balance. Debemos prepararnos en lo teológico, pero no podemos abandonar los principios de estar. Pablo dice claramente, claro, el tiempo que pasó, no solamente de hambre, de ayunos, de oración. Cuando habla al libro de Efesios, habla del carácter del tipo se está formando. Exacto, carácter apostólico de Pablo. Hablemos de Bernabé. Bernabé era el pastor de la iglesia más importante de la cristiandad de aquel momento. Y el tipo se mueve, no en American Airlines, sino a pie, mi hermano, en burro, en bestia, qué sé yo, a Tarso. No sé cuántas semanas, para decirle, Pablo, te necesito. Y cuando Pablo llega a la primera iglesia del cristianismo de Antioquía, Pablo toma un papel protagónico. Y Bernabé no se siente aislado de Pablo. ¿Qué piensas del papel de Bernabé que muy poco se menciona? Fue a sacar del anonimato a Pablo, en otras palabras. Claro, notemos lo siguiente. Primero dice Bernabé y Pablo, y luego cuando sigue leyendo, cambia de Pablo a Bernabé. Yo creo que como maestro hubiera dicho, este tipo, le acabo de abrir la puerta y ya quiere hacerse dueño. Pero sin embargo, yo creo que Bernabé jugó un papel. Yo creo que Bernabé pudo haber sido el mismo trabajo que hizo Pablo, o mejor. Ya estaba en la iglesia, estaba preparado, pero quizás no tuvo el corazón que Pablo tenía. Dios tuvo que traer a alguien de afuera para hacer el trabajo de adentro. Porque ahora mismo está viendo mucha gente, está viendo el programa de televisión. Están preparados, saben cantar, saben predicar, saben enseñar, pero no tienen el corazón dispuesto a hacer el trabajo que Dios quiere hacer. Entonces Dios saca a alguien de un anonimato, saca a un borracho de una taberna que no sabe mucho, pero está dispuesto a ir al fin del mundo por causa de Jesús. Bernabé, un tipazo, hermano. Un tipazo. No dudamos de eso. No se sintió amenazado en su ministerio, Para nada. No pensó en él pensó en el reino de Dios. Esa mentalidad es extraordinaria. Y invitamos a la gente que nos está viendo que estudie el papel de Bernabé. Voy a una pausa, no se vaya, usted está viendo El Mundo en Perspectiva. ¿Quieres ser líder? Universidad para Líderes te ofrece el programa de liderazgo avanzado, interactivo, fácil, económico, vía Internet. Regístrate hoy en www.universidadparalíderes.com.
Qué bueno que usted está en el programa de hoy. Estamos hablando de liderazgo al estilo Pablo. Una de las cosas que me llama la atención de este tipo es que era un hombre que se comprometía. Cuando Bernabé lo trae, Alberto, de Tarso a Antioquía, la primera iglesia del cristianismo, el Espíritu Santo dice, los aparta para hacer la obra misionera. Ese tipo se comprometió de pies a cabeza. Compromiso, Señor, compromiso. Hablemos de compromiso. Liderazgo al estilo Pablo. Compromiso es algo que es muy ausente en este tiempo, especialmente hablamos de cristianismo en Estados Unidos, Pastor Raúl. ¿Por qué? El tiempo completo, tiempo parcial, todo el tiempo trabajando, sacando a la familia adelante, inclusive en Centroamérica. ¿De qué voy a vivir? Exactamente. ¿Quién me va a pagar el billete? Exactamente. ¿Cómo pago los biles? Exacto. La mayor parte de nuestros pastores que tenemos en nuestra red son bivocacionales. Y no es porque dudan, es que tiene un compromiso a la familia. Pero yo creo que debemos de restaurar ese clase de compromiso de creerle a Dios, Raúl. Yo creo que Dios prefiere poner tus dones y tus talentos al servicio de su reino, y Dios paga quizás no todos los viernes o quincenal, pero Dios paga bueno y paga bastante. Alberto, los derechos de un apóstol. No tengo yo derecho a traer una hermana, a tener una esposa para que me cuide. Yo tengo ese renuncio. ¿Quién es el que ordeña una vaca y no toma de su leche? ¡Yo! ¿Quién es aquel que tiene ovejas y no se viste su lana? ¡Yo! Porque no quise ser gravoso, yo no vengo a buscar lo que ustedes tienen, vengo a buscarlos a ustedes. Exacto. ¿Qué tipazo? Con mis propias manos he trabajado para hacerle carga, dice. Pero vemos ahora el sacrificio que él tiene para un compromiso de ese nivel, al estilo de liderazgo del apóstol Pablo. Yo creo que muchos de nosotros dicen, bueno, me gustaría llegar a ese nivel. Lo podemos hacer fácilmente. El compromiso no empieza, voy a vender a mi casa y darlo a misiones. Mi compromiso no viene, voy a dejar mi trabajo a tiempo completo para dedicarme a predicar el evangelio. El compromiso comienza con bien sencillo, siendo puntual a mis servicios a la iglesia. Comenzando con mis finanzas, mis diezmos, mis ofrendas, mi tiempo, mi servicio. Y poco a poco Dios toma lo poquito y lo va remodelando. Porque la gente cuando habla de compromiso, habla de cosas fuera de lo común. Yo creo que ahí no está Dios. Dios empezó, como dices tú, Pablo, tuvo 14 años en la preparación. Yo creo que Pablo pudo haber estado listo con toda la preparación académica en 3 años. Pero parece que Pablo batallaba. Porque cuando vemos del aguijón, un comentarista dijo que todavía la culpabilidad lo perseguía de lo que había hecho. No. ¿Cuál es el aguijón que tú crees? No, el aguijón pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido... eso sería una especulación. Pero ese tema de Pablo, ¿verdad? ¿Quién es el que ordeña una vaca y no toma de su leche? Yo. Exacto, un compromiso. No, es que al tipo le importaba un pepino las cosas materiales. Y dice en una de sus epístolas, en todo y por todo estoy enseñado. Yo puedo vivir en la abundancia, en la riqueza, pero también en la pobreza. Me importa un pepino, cualquiera sea mi circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tipazo? Exacto. Mucha gente hemos usado este versículo fuera de contexto, pero no le gusta leer lo anterior, de estar dispuesto a pasar todo y por todo por la causa del evangelio. Hablemos ahora de las marcas del apóstol, hombre. Es que en esta época, Alberto, vamos a hablar claro aquí, las marcas del apóstol es salir en la televisión. Estamos en la televisión ahora. Alfombra roja, los títulos, esas son las marcas de los apóstoles. Y no estoy hablando de pastores, estoy hablando de maestros, estoy hablando de todos, ¿verdad? Hablo de marcas del apóstol porque ese es el título que aparece en la Biblia. Ajá, esas son las marcas del apóstol. Pero la de Pablo, nada de eso, hermano. Dice, he estado tantas veces náufrago. Desvelos. He estado en desvelos. He estado 40 azotes menos uno. Me sacaron allá por una pared, me tiraron en una canasta escondido. Entonces dice, si para los demás yo no soy apóstol, aquí traigo en mi carne las marcas del apóstol. ¿Cuáles son las marcas de los apóstoles ahora? Yo creo que deberíamos regresar a esa vida de compromiso, pero con sacrificio. Pastor, yo me acuerdo cuando comenzamos en el 1992 la primera iglesia, yo tuve una decisión, estaba por llegar al invierno, le compraba el abrigo y las botas de mis 2 babies o pagaba el letrero de nuestra iglesia. Nos costaba $200 el letrero. Yo estaba empezando, trabajaba a tiempo completo, mi esposa trabajaba a tiempo completo y estábamos empezando nuestra primera iglesia. Y ya teníamos renta, teníamos que pagar electricidad y gas del nuevo lugar. Y encima yo me atreví, compré una van para poder buscar gente y traerla, que no tenían transportación pública. Entonces yo tuve que hacer una decisión. Y tomé la decisión de comprar el letrero. Y confié en el Señor.
Decidí poner una línea telefónica y no comprar los abrigos. Sin embargo, antes de comenzar el frío, Raúl, me llama mi madre. Me dije, estuve en la tienda y vi unos abriguitos. Yo sé que ya los niños tienen, pero te voy a comprar unos cuantos por si acaso lo vayan a necesitar o se manche o algo. Ella no sabía que yo no tenía nada. Y así solamente podemos contar un sinnúmero de historias que Luz y yo tuvimos que pagar para poder llegar. Porque hoy gente llega a nuestra iglesia y ve lo que tenemos ahora, pero no sabe cómo hemos llegado a donde estamos hoy. Y yo creo que el apóstol Pablo pagó un precio alto. La nueva generación de pastores que se levantan ahora lo quieren todo aquí. Quieren que le desembolsemos para la gasolina, quieren que, o voy a predicar, ok, ¿cuánto me va a dar? ¿Me va a justificar la salida, la entrada? ¿Va a haber viáticos? ¿Entiendes? Es una generación diferente que me cuesta. Por ejemplo, en nuestra iglesia, aquí en Estados Unidos, no sé cómo está, nos cuesta retener los músicos. Y cada músico yo tengo que asignarle una salida, ya sea para el bus o para la gasolina. No podemos pagar salario, ¿no? Pero para yo poder tener los músicos comprometidos, tengo que desembolsarles sus gastos. Y los que tú ves ahí, nieva, frío, bajo cero, caliente, lo que sea, están ahí. ¿Por qué? Porque están recibiendo una remuneración. Yo digo, cuando yo me criaba, ¿qué iba a pensar de pedir a mi pastor $1? Ni siquiera una botella de agua. Yo le trabajé a mi pastor años. Me mandaba al hospital, me mandaba a la cárcel, me mandaba a evangelizar. Yo nunca le pedí un centavo para la gasolina ni cómpreme. Yo compraba los tratados de mi bolsillo, Raúl. Éramos una generación diferente. Sí, y sí, yo creo, sí. Por eso hemos llegado donde hemos llegado. De esa generación vengo Exacto. Exacto, yo creo que la generación que está viendo por televisión debería pedir al Señor que lo ayude a pagar un precio más alto para que puedan llegar mucho más lejos. Cuando yo leo las marcas del apóstol, me da vergüenza, pues. Claro. Es que, ostras, ¿qué precio hemos pagado nosotros? Ahora, nosotros, mis padres espirituales, es una generación que recibió las piedras, porque en América Central la iglesia institucional apedreó a los misioneros y a los evangelistas de esa época. Y yo he escuchado testimonio, mis padres espirituales me dijeron, yo estuve en la cárcel por predicar el evangelio. Ahora no, hermano, ahora llegamos y nos ponen la alfombra roja. Nosotros estamos recibiendo los beneficios de nuestros padres espirituales, porque ahora ser cristiano es un prestigio. Antes éramos unos herejes. Exacto. Entonces ha cambiado las marcas, como que quizás esto nos está adormeciendo y nos estamos olvidando de Exacto. lo que significa el precio que significa ser cristiano. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Exacto. Una de las cosas que tú estás hablando, me acuerdo, y yo sé que quizás no es una cárcel, quizás no ha sido, haber sido balaceada por la causa de Cristo, pero me acuerdo el primer viaje que hicimos a Maracaibo. Esta era ya nuestra segunda iglesia que estábamos plantando. Yo había tomado el pasaje en tarjeta de crédito. Lo único que llevaba era para comprar al pastor su comida de esos días, a su esposa, y una ropa que íbamos a comprar. Y me acuerdo que llegamos en Miami y tenía 3 horas que debía esperar. Y yo veía el olor de la comida, el olor, y yo decía, no, tengo que guardar. No teníamos lo suficiente. ¿Sabes lo que hice, Raúl? A veces un poquito me metía a la capilla católica ahí en Miami. Y había aquello, lo otro, pero era el único lugar que podía estar. Y ahí yo me metí, y la gente creía, bueno, estoy durmiendo, que estaba haciendo, orando. Señor, le digo, provéeme, dame fuerzas, tengo hambre, Señor. En ese tiempo, aunque sea, daban comida en las líneas aéreas. Y lo poquito que me dieron, pudo satisfacer. Y si te cuento otro sinnúmero de situaciones que Dios nos pudo haber pasado, por eso que hoy yo estoy contento. Igual duermo en un colchón de 5 estrellas como en el piso. Me da lo mismo, amén, que me pongas 4,000 personas como pusieron en Colombia para entrenar líderes y pastores, como que tengas 5 personas delante mío para entrenar. O en un hotel de 7 estrellas. De 7 estrellas. Y ahora tenemos que ir a Dubái, ¿ya? Tenemos que ir a Dubái, al hotel de 7 estrellas. Exacto. Nada malo con eso. Tengo que ir a una pausa, Alberto. Exacto. Usted está viendo el mundo en perspectiva. En nuestro próximo segmento vamos a escuchar a Eva Guerrero en una entrevista que nos va a dar sobre este interesantísimo tema. ¿Quieres ser líder? Universidad para Líderes te ofrece el programa de liderazgo avanzado, interactivo, fácil, económico, vía Internet. Regístrate hoy en www.universidadparalíderes.com. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Estamos abordando este interesantísimo caso, el liderazgo al estilo Pablo. Alberto, algo extraordinario del apóstol Pablo es que este hombre
donde quiera que iba había un problema, hermano. Si lees el libro de los Hechos, dice, estos que trastornan al mundo entero han llegado aquí. Y aquel Demetrio se puso y dijo, mire, ya no aguanto este tipo. Me ha echado a perder mi negocio, ya no vendo templos. Mi hermano, a veces nosotros llegamos a un lugar, ni olemos ni hedemos. Liderazgo al estilo Pablo. ¿Qué está pasando con nosotros? Yo creo que sinceramente, y lo digo por el Espíritu Santo, Raúl, hemos tomado el ministerio como un profesionalismo. Los pastores nos ponemos en un púlpito el domingo solamente para poder cobrar el día lunes y tiramos un mensaje, y ahora con el internet son mensajes calentados en el microondas. Se ha ido una website. Son mensajes Google. Dice que todos los sábados, entre 4 de la tarde a 9 de la noche, es cuando páginas que tienen sermones son más visitadas. Oh my goodness. Toda la semana. A la vida. Eso le llamamos mensajes precalentados en microondas. Entonces, pasan toda la semana. Se van a Google. Exacto. Los sábados de 4 a 9 están... No todos. Ya. Digo, entonces, el domingo vienen, presentan, ¿verdad?, algo que no es de esto, no estudiaron, no lo tienen y lo predican profesionalmente, y la gente, como está en un método de información, porque ahora todo es información, pero se olvidan que el mensaje y el evangelio no es información, es transformación. Quiere decir que tú tienes que dejar una huella, un impacto. Tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor que, aunque sea 5 minutos, aunque no sea homiléticamente o hermenéuticamente o teológicamente algo fuera de lo común, pero que sea un mensaje que cambie las personas que están en tu audiencia. Como Pablo, cuando el tipo llegaba, allí había un escándalo, algo ocurría. Demostración de poder. Vamos a escuchar, no sé si es familia tuyo, Eva Guerrero, pero Eva está en Tegucigalpa. Eva, te escuchamos. ¿Qué tienes que decirnos sobre este tipo de liderazgo? Pablo es un hombre con una voluntad fuerte, muy decidido y apasionado por lo que está haciendo. Eso lo llevó a alcanzar logros que muchos otros no lograron hacerlo. Fue consistente en lo que él estaba haciendo, esa es una de las principales características. Sin embargo, este logro, esta voluntad no sería nada si no tuviera la otra parte que él contribuyó a eso, que fue el estudio de lo que estaba realizando, sobre lo que él estaba viviendo y lo que estaba comunicando a otros. Debido a ese estudio y al análisis que él hacía de todo lo que él predicaba, él estuvo dispuesto a cambiar en el momento en que Jesús le habló. Él estuvo dispuesto a mover la posición en la que se había establecido hasta el momento de convertirse al cristianismo, y debido a eso nosotros hoy tenemos el legado que él nos ha dado. Gracias, Eva, muy amable, conceptos muy interesantes. Hay 2 cosas más que quiero que tratemos antes de terminar el programa. Y era que Pablo era un pastor de seres humanos, pastor de iglesias. Este hombre fue por todo el Asia Menor. Su deseo era ir a España, que España en aquella época era el fin del mundo. Y predicar y llegar a cada lugar y desafiar a los poderes satánicos. ¿Qué espíritu de tipo este? Claro, él no se detenía por nada. Vemos que la lucha más fuerte era con la oposición espiritual. Y yo creo que de él, nosotros que creemos lo que es guerra espiritual, usamos a Pablo como ejemplo. Pablo no se detuvo por nada ni por nadie. Y aún muchas de sus batallas fueron internas. Habla de aquellos, ¿verdad?, personas que hicieron la vida imposible dentro de la iglesia, ¿verdad?, que estaban predicando fuera de lo que él había establecido. Y yo creo que aparte de la lucha con el mundo espiritual, fue lo de adentro. Pero al final del día, él dijo, mi lucha no es contra carne ni contra sangre. En otras palabras, no es con ese predicador que preparé y está predicando herejía. No es contra aquel, ¿verdad?, que no quiere cambiar su estilo de vida. Mi lucha es contra Satanás. Mi lucha es en el mundo espiritual. Y cuando Pablo pone y identifica dónde está su lucha, vemos a un Pablo que sigue yendo, que no se detiene, que sigue persistiendo en un liderazgo que tú y yo deberíamos tener, porque aún hay gente que comienzan y lo dejan al lado. ¿Por qué? Porque no tuvieron para pagar la renta del local. Porque un hermanito se le detuvo y le dijo que su predicación estuvo aburrida.
El liderazgo de hoy en día, Pastor Raúl, debe ser identificado y fortalecer. Es un liderazgo, no todos, pero hay un liderazgo muy, tambalea demasiado. Y deberemos de usar el ejemplo del apóstol Pablo, que es nuestro ejemplo, y hay muchos ministros en Centro y Latinoamérica que no se han dejado de vencer. Que hay muchas iglesias que están en las cuatro paredes y Exacto. todo allí, su mundo termina allí y están tratando de hacer maquillajes. Pablo es un tipo que iba. Exacto. Es un tipo que movía gente, era un hombre que establecía iglesias en todas partes. Ese espíritu necesitamos retomar nosotros. Claro, en cierta ocasión llegó a una ciudad y el Espíritu le habló: Pablo, aquí tengo mucha gente contigo, mucha gente tengo para ti. Y ahora, no parecía persecución, parecía cárcel, parecía esto. Y Pablo se dejó guiar por el llamado del Espíritu de Dios que le había hecho, la confirmación, y siguió peleando. Y yo creo que él debe ser nuestro ejemplo para cada uno de nosotros de poder confrontar la oposición todo tiempo. Vamos a terminar con esto. ¿Cómo terminó el apóstol Pablo? Hombre, terminó con la cabeza fuera. Lo degollaron, lo decapitó Nerón, allá en el año 66. ¿Eso fue un fracaso para Pablo? Yo creo que no. Hombre, cuando nosotros leemos Segunda de Timoteo y Pablo va al patíbulo, dice: he acabado la carrera, he peleado la batalla, he triunfado. Y ahora, ¿qué es lo que me queda? Claro, la corona de la vida. La corona de la vida. Qué extraordinario hombre este, ¿no es cierto? Claro, yo creo que él le dijo en cierta ocasión que para él morir era ganancia. Ganancia. Y el vivir era Cristo. Quiere decir que Pablo sabía: si tengo, gloria a Dios. Si no tengo, gloria a Dios. Si estoy abastecido, gloria a Dios. Si no estoy abastecido, gloria a Dios. Si muero, gloria a Dios. Si sigo, gloria a Dios. Pero él sabía que el enemigo no tenía control de su vida. Excelente. Él sabía que Dios estaba en control y que mientras que Dios le daba vida, él iba a seguir hacia el final. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí en el programa de hoy. El ministerio del apóstol Pablo, definitivamente este liderazgo es un liderazgo comprometido, es un liderazgo que lo da todo, que dio todo por Cristo Jesús. Pablo no fue palabra solamente, él selló su testimonio con la vida, y en el momento mismo de ir al patíbulo el tipo iba contento y feliz porque sabía que en el momento que cerrara los ojos en esta tierra los abría a la presencia del Señor. El evangelista Raúl Saldívar inició su ministerio en Honduras en el año de 1981, predicando en cada provincia de su país. En el año 1997 trasladó su centro de operaciones a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, donde estableció su sede principal. Existimos con el propósito de movilizar individuos a la evangelización del mundo no convertido y para desarrollar ministerios de educación, edificación y ayuda social en beneficio de la Iglesia. En 30 años de evangelización, Raúl Saldívar ha predicado en 32 países, en más de 100 ciudades de 4 continentes, cerca de 300,000 personas en estadios, lugares públicos y en los púlpitos más reconocidos. En el transcurso de estos años, han sido miles las personas que han hecho su confesión de fe. En nuestros eventos, usualmente, se dictan conferencias para pastores y líderes, se tienen desayunos para hombres de negocios y empresarios, o se dictan conferencias en las universidades u otros centros de educación. Si usted quiere conocer la trayectoria completa del evangelista Raúl Saldívar, le invitamos a que visite nuestra página web, raulsaldívar.com.